El día de hoy, Publicaciones 4T se encuentra muy bien acompañado. Estamos con la doctora Iliana Fernanda Rivas Ahumada, neuropsicóloga, especialista en trastornos del neurodesarrollo, presidenta de Jardín Interior, centro especializado en autismo en Mexicali, Baja California, México, para conversar un poquito sobre el autismo en el siglo XXI. Me gustaría comentar que la doctora Iliana Fernanda Rivas Ahumada es una mujer que suma su línea de vida a la historia de Latinoamérica. Tiene un Premio Nacional de Literatura con su novela La Estrella, escritora, mercadóloga, artista, plástica, psicóloga, investigadora graduada, con mención honorífica en su doctorado en educación, con énfasis en trastornos del neurodesarrollo y maestría en educación. Una extraordinaria mujer sin duda, de gran humanismo, creadora del programa Sensibilízate con el autismo para la detección oportuna, que más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de ello. Y de acuerdo también al diagnóstico y tratamiento del autismo, tiene 28 libros publicados con su bestseller en Amazon, Autismo, un mundo sin juegos. 12 libros sobre la detección, diagnóstico y tratamiento para niños y adolescentes, también para adultos con autismo, con miles de libros y manuales distribuidos de forma altruista para sensibilizar y dar herramientas a la sociedad para atender y manejar el autismo. Sus libros actualmente están en 148 bibliotecas publicadas del estado de Baja California y en línea en las páginas de la Secretaría de Educación Pública. Sus conferencias en hospitales y universidades son un legado a la condición humana. Su alta ética, valores, ejemplo de vida en amor le han ganado muchos galardones nacionales e internacionales en el área de salud, la educación y el altruismo, pero principalmente ha logrado cumplir su misión a favor de la infancia y juventud, a quien sigue dedicando su vida a través de su invaluable programa. Sensibilízate con el autismo en colaboración con instituciones gubernamentales en México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Eh, la verdad, muy bien, sea bienvenida por nosotros, Publicaciones 4T. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Gracias por la invitación y gracias a todo el público que nos va a estar mirando en esta entrevista porque va a ser muy interesante sobre los trastornos del neurodesarrollo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Claro, doctora, y me gustaría preguntarle antes de comenzar con esta enriquecedora entrevista, ¿cómo se encuentra? Muy bien, fíjate que hemos tenido mucho trabajo, hemos trabajado intensamente en lo que es la detección oportuna del trastorno del espectro autista y también nos hemos llevado la sorpresa del incremento que ha habido del año 2020 al 2024 sobre el nacimiento cada día más elevado de personas dentro del espectro autista y también con el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Y doctora Irena, ¿nos podría comentar qué es el autismo? Pues mira, técnicamente podemos decir que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico y que se manifiesta entre los 18 y los 36 meses, pero que se crea desde el vientre de la madre, desde la concepción. La persona nace con autismo, se desarrolla con autismo y muere con autismo. Es una condición permanente de vida y afecta pues ciertas áreas como la socialización, la comunicación, intereses limitados y muchas cosas más que vamos a ir viendo a través de esta entrevista. ¿Nos podría mencionar algunas de las características del autismo y cómo es que podemos efectuar esta detección? Sí, mira, lo importante aquí es como sociedad, no solamente como padres de familia o como profesionales de la salud o de la educación, es reconocer las banderas rojas, detectarlas. Cuando un niño en edad temprana, entre los 18 y los 36 meses, o inclusive antes, a los 12 meses, tiene problemas para mirar fijamente, tiene problemas en el seguimiento de instrucciones, no responde por su nombre, puede ser que a lo mejor aplauda, aletee, efectúe sonidos guturales, todo eso camina en puntas, corre en círculo y también puede correr en forma lineal y no parar, no medir el peligro, tener trastorno de sueño. Todo eso que lo que envuelve el autismo no necesariamente significa que todos los niños lo vayan a tener, como lo publiqué yo en este manual,
que se llama Sensibilízate con el autismo y que llevo a hospitales y a escuelas para crear conciencia y sensibilizar a la comunidad, con que el criterio es que una persona, un niño, reúna tres características, ya podemos nosotros darnos un pie para efectuar un diagnóstico, porque la detección ya se hizo y posteriormente realizar un tratamiento que nos lleve a elevar la calidad de vida de esta persona. Entonces, sí es muy importante saber que el autismo afecta la socialización, la comunicación, importantísimo pues la interacción social, problemas de aprendizaje en algunos casos y de lenguaje. Y ya eso nos da pie a nosotros hacer una investigación y ver qué más características tiene esa persona. ¿Y cuáles son los tratamientos que existen para las personas que están dentro del trastorno del espectro autista? Pues una vez ya diagnosticada la persona, es importante trabajar a través del conductismo, a través del método ABA, del método PEX, del método TEACH, que son métodos que ya están patentados desde los años 70, años 80 y que han ido evolucionando y que nosotros en Jardín Interior, Centro Especializado en Autismo, pues los hemos trabajado con mucho éxito y hemos hecho equipo junto con todos los terapeutas que forman parte de esta asociación para llevar a los niños a ser niños escolarizados desde preescolar hasta universidad y que a través del conductismo y del método Teach, que es un ambiente estructurado dentro del aula con juguetes, accesorios, herramientas, productos de tamaño grande, vistosos, como lo podemos ver también aquí en esta carpeta con la que trabajamos con los niños. Es importante que se muestre todo este material. Esto es en etapa prácticamente, nosotros lo hacemos de preescolar a primaria. En nuestro centro no existe grados porque es una unidad de apoyo del sistema educativo en la cual nosotros trabajamos la terapia conductual redirectiva y hacemos a través del método Teach, como te lo mencioné, del método ABA y del método PEX, que los niños se integren a espacios públicos y privados. Nos hablaba un poquito que tienen problemas para comunicarse, socializar, y me gustaría retomar eso, pero enfocado a las personas con autismo tienen problemas sensoriales. Gran parte, no todas, como te digo, hay que hacer un énfasis, no así específicamente que las personas dentro del trastorno del espectro autista o personas con déficit de atención e hiperactividad tienen problemas sensoriales en algunos puntos, algunas y otras en otros, porque cada persona dentro del espectro, por eso la misma palabra lo dice, espectro es un mosaico de características y es diferente. Entonces hay personas a las que les molesta el ruido, ciertos ruidos, no todo el ruido estrujantes, estridentes, a lo mejor las sirenas de una ambulancia, la licuadora, la música fuerte o cierto tipo de música o muchas conversaciones al mismo tiempo, estar en una feria, estar en una fiesta de un pueblo, son diferentes y específicos. El problema sensorial también tienen problemas con las texturas para comer, huelen la comida cuando son muy pequeños y si no les gusta el olor, que ellos encuentren algo que no les agrade, rechazan los alimentos. Hay un problema muy grande de selectividad alimenticia para nuestros niños y jóvenes y adultos también que están dentro del espectro. Entonces, sí son sensibles al tacto, no se dejan abrazar, no sienten posiblemente las emociones igual que las sienten las personas regulares, tienen problemas también con la visión en el sentido de que no todo lo que ven les agrada, a lo mejor si son imágenes en 3D
o si son imágenes con muchas luces, les molestan, en el gusto, por las texturas, por los sabores, no les agrada y sobre todo muy marcadamente es en el oído, al escuchar ciertos sonidos en donde las personas reaccionan tapándose los oídos o en algunos casos cuando ya estamos hablando de grado 2 o grado 3 utilizan audífonos las personas para poder andar en las plazas o para poder salir, que los lleven sus padres o ellos mismos a un juego de básquet, a un juego de fútbol, porque es demasiado el estímulo que reciben del mundo. El estímulo exterior es demasiado y a ellos les molesta. Y aunado a esto, nos comentaba los grados. ¿Cuáles son los niveles de autismo? Y hablábamos de un tratamiento. ¿Cuál es la duración de ese tratamiento con personas de algún trastorno del neurodesarrollo, ya sea trastorno del que hablábamos, un espectro autista o trastorno por déficit de atención o hiperactividad? Sí, mira, los grados son grado uno necesita ayuda leve, necesita poco apoyo, pudiéramos llamarle. Grado 2 necesita más apoyo y grado 3 necesita apoyo constantemente. Entonces esto traducido para nuestro público que nos va a estar viendo y escuchando en todas las redes, podemos decir que se puede transformar en el trastorno del espectro autista. Grado uno es leve, grado 2 es moderado y grado 3 es profundo. Esos son los grados de ayuda que necesita la persona y siempre, aunque la persona tenga autismo o tenga TDAH en grado uno va a necesitar terapia, va a necesitar apoyo por lo menos una vez por semana. Estas personas están integradas a los espacios públicos y privados del sector educativo, desde preescolar hasta universidad. Tienen las mismas garantías para trabajar y para hacer una familia y tener una vida plena, igual que cualquier persona, simple y sencillamente, prácticamente no tienen discapacidad intelectual, pueden realizar lo que ellos deseen en la vida y nosotros como especialistas tenemos la obligación de diseñar un tratamiento para ellos en donde acudan a terapia una vez por semana, por lo mínimo, con una persona que tiene el autismo dentro del grado uno. Si estamos hablando dentro del grado 2 o 3, hay centros como Jardín Interior, centro especializado en autismo y muchos centros en la República Mexicana, privados y públicos por parte de los distintos niveles de gobierno en el que se atiende a las personas dentro del trastorno del espectro autista y con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se diseñan diferentes tratamientos a medida específica de cada uno de los pacientes, porque como te comento, el espectro es muy amplio y cada persona con autismo es única e irrepetible y los tratamientos no pueden ser combinados ni pueden ser traspasados tampoco. Se debe de estudiar a cada persona de manera individual. Y un tema muy importante que nos interesa también es cómo es que la familia percibe la noticia de saber que tiene a lo mejor alguna familiar con esta condición, que es parte del espectro. Pues mira, hablando de las etapas del duelo son 5. Es muy difícil cuando recibes la noticia de que tu hijo está dentro del espectro, ya sea con autismo o con déficit de atención. Y la primera etapa, el primer estadio es negarlo. Tú te lo niegas y dices, no, no es cierto, mi hijo no puede estar mal, no tiene por qué haber nacido así, no le pasa nada, con el tiempo se le va a quitar, va a entrar a preescolar, va a socializar y va a aprender, pero no, no sucede eso. Lo que pasa es que el niño nació dentro del espectro y necesita atención especializada por profesionales enfocados en trastornos del neurodesarrollo, como neuropsicólogos, paidopsiquiatras, psiquiatras, neuropediatras y pediatras y también neurólogos ya cuando la persona es adolescente o es adulta. La segunda parte, el segundo estadio de las etapas del duelo es la ira. Ya cuando te das cuenta
que francamente está manifestado el trastorno de tu hijo, la persona, los padres de familia se enojan, se molestan y dicen, porque a nosotros, si yo siempre fui buen esposo, fui buen hijo, fui buen padre, fui buen amigo, y la mujer también, empiezan a discutir entre ellos y empieza a haber mucho conflicto y muchas contrariedades entre la familia, entre la pareja, luego intervienen los demás familiares y también opinan y dicen, es que no veo tan mal al niño, el niño no tiene nada o la niña. Y ahí viene, ¿no? De la negación viene la ira. El tercer estadio es la negociación, la tercera etapa, en donde nosotros ya lo hemos ido digiriendo, lo estamos aceptando y vamos a buscar consulta, vamos a buscar diagnóstico, vamos a buscar un centro de atención especializado en autismo y vamos a ingresar a nuestro hijo a terapia. Aun sin embargo, después, en la cuarta etapa del duelo viene la depresión, en la que ya te das cuenta tú que tu hijo está dentro del espectro y tú no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque se te hace complicado, se te hace difícil, sientes como que es algo con lo que no vas a poder. Y vienen los problemas, tienes que recibir atención especializada, ir con un psicólogo sistémico en terapia familiar, alguien que sepa también del autismo, para que te ayude a aceptar la noticia de que tu hijo tiene autismo. Y por fin, en el quinto estadio, llegamos nosotros a la aceptación, a que ya aceptas tú que tu hijo está dentro del espectro, que tu hijo tiene que recibir atención especializada, que tú también necesitas psicoeducarte y aprender qué es el autismo, pero también es importante que nos demos cuenta que es una aceptación intermitente. ¿Por qué? Porque a veces como que lo aceptas y después te puedes regresar a cualquiera de los otros cuatro estadios, a la tristeza, a la depresión, a la ira, al coraje, la negociación, buscas otra escuela porque dices que esa escuela no te está funcionando y ahí va, es como un círculo. Haz de cuenta, es un círculo, las etapas del duelo, pero sí es importante que atravesemos por todas ellas, sanemos el problema que tenemos dentro de nosotros y que trabajemos con especialistas en la salud mental. Un tema muy importante que nos mencionaba en un principio es que los casos del espectro autista comenzaron a aumentar en el año 2020. En este año comenzó el COVID-19 y nos arrojó una pandemia a nivel global. Me gustaría que nos platicara un poquito qué fue lo que pasó con las personas neurodivergentes dentro del trastorno del espectro autista y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad durante esta pandemia por el COVID-19. Pues ha sido todo el rompernos con un esquema de una era en la que nosotros vivíamos, el estar viviendo y transitando por la pandemia, por el COVID-19, que afectó pues al mundo entero y que sufrimos muchas pérdidas a través de ella. Así también afectó muchísimo a las personas dentro del espectro en los tres grados, en el grado uno, en el grado 2, en el grado 3. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no lograban comprender en su totalidad por qué teníamos que tener el distanciamiento social, por qué teníamos que permanecer en casa, por qué teníamos que dejar de ir al centro de atención múltiple o a la escuela, o al restaurante, al centro comercial, al cine, al club, al deporte. ¿Por qué? Porque el mundo se paró y aproximadamente duramos 2 años y medio, desde marzo del 2020 hasta agosto del 2022, en el que regresamos de manera normal, de manera regular a las aulas y a la socialización. Entonces, si es bien que las personas tienen problemas para socializar dentro del espectro autista y con TDAH también, a las personas les gusta socializar, independientemente de que tengan ese problema. Entonces, sí, sufrieron con el permanecer en casa, les dio ansiedad, les dio depresión, se les incrementaron las estereotipias a muchas de las personas, empezaron a la mejor a comerse las uñas, a morderse, de alguna manera autoagredirse, de manera leve por la misma ansiedad que el encierro les provocaba.
¿Por qué? Porque miramos también cómo se dispararon las enfermedades mentales en las personas regulares, sin autismo, y cómo se elevó la ansiedad y la depresión. Dentro del autismo grado uno, por supuesto que las personas entendían cuál era la gravedad de lo que estaba sucediendo por la pandemia y esa tanta información a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y de todos los canales que existen ya en las distintas plataformas, por supuesto que alteraban el sistema nervioso y la conducta y el sentimiento de las personas dentro del espectro autista. Entonces sí, hubo mucho problema por haber quebrado, por haber roto esa rutina en que las personas vivían, porque las personas con autismo son totalmente rutinarias, viven en un esquema cuadrado en el que sus familias les crean esas rutinas o ellos si tienen autismo grado uno ellos mismos se las crean, pero sí les afectó mucho en elevar sus niveles de ansiedad y de depresión que ya estamos trabajando nosotros y que lo seguimos haciendo a través de las diferentes plataformas, porque Jardín Interior fue uno de los pocos centros a nivel nacional que suspendió su atención. La suspendimos al público, pero a través de las plataformas nosotros atendíamos a las familias en cada familia una hora por cada familia. Entonces, todo el mundo tuvo atención y las jornadas pues fueron realmente agotadoras para todo nuestro equipo. Claro, estoy de acuerdo con que la pandemia aumentó todavía aún más estos trastornos y aumentó las dificultades para tratarlos, ¿no? Y para seguir en constante, como lo dice, en constante tratamiento, terapia y también pues abastecernos de la información necesaria, ¿no? Durante este aislamiento. Una parte muy importante que nos comentaba es que las personas con autismo pueden vivir ya sea hasta su etapa adulta de una manera natural y cotidiana, ¿no? Pero me gustaría que nos platicara un poquito cuáles son los derechos de las personas con autismo. Pues mira, el 30 de abril del año 2015 se promulgó una ley de protección a las personas con autismo que se ha estado trabajando en todo el país de diferentes formas, ¿no? Porque es por estado y el cual brinda atención en lo que es ya cuando se efectúa la detección por parte del sistema educativo o del sector salud o de los mismos padres de familia en la elaboración de un diagnóstico, en el seguimiento con un tratamiento, que la persona tenga una vida digna, que esté integrada a los espacios públicos y privados, que estén en la mayoría escolarizados, también tienen derecho a vivienda, a transporte, las personas que tienen autismo grado uno y que pueden desarrollarse dentro de un trabajo, a tener un trabajo digno, remunerado, igual que cualquier otra persona, a ser respetados y a ser aceptados por todos los demás. Son las mismas garantías que tenemos cualquier ciudadano mexicano, pero aquí con la diferencia que al momento de que se efectúe la detección, eh, el Estado o la Federación tiene la obligación, de acuerdo a esta ley promulgada en el año 2015, de proveer a la familia, a la persona, de un diagnóstico y de un tratamiento para elevar su calidad de vida, que es en lo que estamos trabajando nosotros también junto a las diferentes entidades institucionales. Muy importante mantener esta calidad de vida para las personas con autismo. Y un tema que nos mencionaba anteriormente es un programa, doctora, un programa llamado Sensibilízate con el autismo. ¿Nos podría platicar un poquito más acerca de ese programa con el que ha trabajado durante estos años? Sí, mira, ese programa lo creé yo en el año 2007, viendo la necesidad de dar pláticas y conferencias en las fábricas, en las maquiladoras y en todos los centros de trabajo a las madres trabajadoras que detectamos que tenían hijos con autismo o con alguna otra discapacidad. Se inició a través de trípticos, a través de volantes y de pequeñas pláticas que les llevábamos nosotros la información para efectuar la detección y una canalización. Posteriormente, ya en el año 2010, me di cuenta a través de la investigación y del sondeo que necesitábamos nosotros crear
un recurso más firme, un recurso que pudiera sensibilizar y concientizar a una población más grande. Y fue que creé el programa Sensibilízate con el autismo, con este manual que tiene el mismo nombre y del cual empezamos nosotros a trabajar en todo el estado de Baja California, en parte del estado de Sonora, de Arizona y California en Estados Unidos, porque nosotros, nuestro municipio hace frontera con Estados Unidos y pudimos nosotros de la mano llevar a la comunidad de escuelas desde educación básica hasta universidades y hospitales públicos, que son Los Sonidos del Silencio, Una mirada al autismo, la novela La Estrella, con la que gané el Premio Nacional, Autismo, un mundo sin juegos, que ganó el bestseller también en Amazon. Hablemos de autismo, realidades detrás del mito, que próximamente, ahora en el mes de diciembre, lo van a poder ustedes encontrar también en Amazon y lo van a poder adquirir, en donde van a encontrar de la A a la Z qué es el autismo y qué podemos hacer nosotros como profesionales y los padres de familia para trabajar con una persona dentro del espectro. Y así fue como nació el programa y como lo hemos venido nosotros desarrollando desde el año 2007 prácticamente hasta la actualidad. Ya son muchísimos años que estamos dentro de esto. Doctora, ¿nos podría platicar con quién ha colaborado en este camino con el autismo? Sí, pues mira, principalmente he colaborado con los padres de familia que acuden a nuestra institución buscando un diagnóstico y un tratamiento para sus hijos. Y posteriormente a eso hemos extendido nuestras redes a todo lo que es el sector médico en instituciones gubernamentales y privadas, hablando de IMSS, ISSSTE, ISTECALI, hospitales generales, hospitales privados, también en las escuelas desde el nivel básico, que es preescolar, primaria, secundaria. Tenemos vinculación con todas las preparatorias y universidades también del estado. Y ahora que ya se trabaja mucho en la globalización, a partir del año 2018, antes de la pandemia, nosotros ya trabajábamos por videollamada con pacientes de otras partes de la República Mexicana y con pacientes también en Estados Unidos, en diferentes estados, principalmente en lo que es California y Arizona, que son nuestros vecinos de Baja California, y algunos pacientes que nos han buscado también en Europa, que han vivido en Baja California, que nos buscan a través de las redes sociales y que se comunican con nosotros y pues con esta apertura que hay, como la misma entrevista que me estás haciendo tú a distancia, así nosotros trabajamos en el diagnóstico y en la terapia de las personas con autismo. Tenemos pacientes en muchas partes del mundo y hemos trabajado con ellos y seguimos haciéndolo de una manera plena, muy satisfactoria, y sobre todo es un gran aprendizaje para nosotros trabajar con las familias y trabajar con los pacientes que tienen autismo grado uno y que ellos en primera persona nos dan su testimonio de que qué sienten y cómo vive una persona dentro del espectro autista. Eso es muy importante, es invaluable, es algo con lo que no tenemos nosotros con qué pagarle a los pacientes la confianza que han depositado en nosotros, a ellos y a sus familias, y también todo el apoyo de las diferentes instituciones gubernamentales que hemos recibido en este camino con el autismo a través de 25 años. Jardín Interior fue fundado en 1992, por lo cual ya tiene 34 años ininterrumpidos prestando servicios, y de los cuales desde hace 24 años me integré yo como directora y representante legal, y me he dedicado, como lo dijiste al inicio de esta entrevista, a estudiar, a profesionalizarme para brindar el mejor servicio dentro del área de la atención a las personas dentro del espectro, y continuar con la investigación, porque tú sabes que eso están haciendo cada día más y más niños y no sabemos todavía qué es lo que lo está generando. Doctora Eliana, muchas gracias por esta enriquecedora entrevista. Fue un honor para nosotros como Publicaciones 4T estar aquí el día de hoy acompañándola y muchas felicidades por seguir contribuyendo a esta información, a este conocimiento acerca del autismo. Como lo dice, muchos más niños están haciendo
incluso ahora mismo, y es de vital importancia saber el cómo manejar esto y cómo ir de la mano junto con ellos para que tengan una calidad de vida excelente. Muchas gracias, doctora Iliana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que esta entrevista sea enriquecedora para todos el auditorio y se comuniquen con nosotros a través de las diferentes redes sociales que estamos en Facebook como Jardín Interior Centro Especializado en Autismo. También tenemos otra página como doctora Iliana Rivas. Existe otra página también como psicóloga Iliana Rivas. Comuníquense, envíenos un mensaje y con mucho gusto nosotros les vamos a resolver todas sus dudas, así como por Instagram también a la doctora Iliana Rivas. Gracias, que tengan muy bonito día. Igualmente, gracias a todos.